Pero bueno, ahorita no es el mejor momento para ser mamá, para tener un hijo, para ser padres, por las cosas que están empezando a suceder, no solo en mi ciudad, no solo en mi país, sino en el mundo. Entonces era como que, wow, ¿qué está pasando aquí? Porque había muchos cambios alrededor, todo estaba loco y estábamos embarazados. Yo no me tenía que preocupar por nada de lo que está pasando aquí adentro y Dios lo estaba haciendo todo. Hola, espero que estén súper bien. Bienvenidos al canal de Alexi B. Te agradezco un montón por haber hecho clic en este video y te doy la bienvenida a mi hogar. Ahora vas a ser parte de la historia de mi primer parto como madre primeriza y espero que me puedas acompañar con una rica bebida para disfrutar más de esta historia. Bien, he decidido contarles esta historia en 3 partes, por trimestres básicamente. Hay un poquito de drama y un poquito de cosas difíciles que sucedieron en mi primer embarazo, pero antes los quiero poner en contexto. Actualmente yo me encuentro atravesando mi segundo embarazo. Estoy empezando básicamente el segundo trimestre, entonces es el mejor momento del embarazo, creo yo, donde tienes tanta energía y si eres mamá por segunda vez o más veces, pues cuando estás embarazada tienes otra vez esas ganas de rememorar aquello que ha sido especial para ti. Y es por eso que yo he decidido contarles esta historia, porque creo que va a ser importante ya que voy a documentar todo acerca de este embarazo. Pues primero quiero darles como una antesala de cómo fue mi primera experiencia siendo madre y bueno, espero que la puedan disfrutar. Y la historia de Gabo y cómo llegó a este mundo empieza así. Todo comienza el año 2020. Yo todavía estaba trabajando y se da inicio a lo que era la pandemia. Bueno, yo tenía un tratamiento porque estaba con ovarios poliquísticos. Y ustedes saben, o las que han pasado por esto o están pasando por esto, que cuando te diagnostican el tema de los ovarios poliquísticos es más complicado el tema del embarazo. Mi esposo y yo teníamos prácticamente hasta esa fecha 2 años de casados. Y si bien sí era un deseo a futuro el tener hijos, no estaba tan planificado. Entonces lo que nosotros hicimos fue cuidarnos. Yo estaba con un método anticonceptivo de tabletas que además me servían como tratamiento para el tema de los ovarios poliquísticos. Entonces estaba con estudios, me estaban controlando todo ello. Incluso me hicieron el estudio del Papá Nicolau, que yo pensé que era muy traumante, pero no, fue más sencillo de lo que yo temía. La verdad es que yo era una chica con bastantes miedos con respecto a este tema del embarazo. Sinceramente, yo no me sentía tan lista. Y si se hubiera tratado de mi decisión, yo hubiera postergado y postergado y postergado el ser mamá. Porque si bien era algo que sí deseaba, no era algo tan soñado como para muchas mujeres. Es decir, no era como que, ay, sueño con el día que llegue y sea madre. Era algo que sí tenía considerado, sí quiero ser madre. Y en su momento sé que voy a disfrutarlo, voy a aprender. Y esa era mi mentalidad en ese momento. Pero como ya les había contado, y siempre lo digo y no me canso de decirlo, Dios siempre lo hace mejor. Y así fue. Cuando estaba en una transición de mi tratamiento, empieza la pandemia. Pero semanas antes, recuerdo que tenía una cita en mi seguro con la ginecóloga. Y pues ella me tenía que hacer unos estudios y me dijo que tal vez era necesario, por los resultados que habían y todo, cambiar ya el método. Además que también, en cierta forma, me hizo subir un poquito de peso. Y ella me aconsejaba que lo ideal era tomar un descanso, al menos de un mes, en lo que me hacía sus estudios, yo tomar por mi cuenta el tema de mis propias precauciones si no quería embarazarme, que de todas formas, por lo general, en promedio, una vez que dejas de tomar las tabletas anticonceptivas, pues ya, de acuerdo a tu capacidad de fertilidad, puedes embarazarte. Entonces, considerando mi caso,
considerando el caso de que yo tenía los ovarios poliquísticos, iba a ser un poquito más complicado. Entonces me dijo, tal vez, bueno, es importante hacer el estudio, ver qué tal están esos ovarios y considerar si es que te vas bueno, si vamos a continuar con el mismo método, podemos ya aplicar otro, dependiendo si se ha reducido, para que esto no te afecte, no sea doloroso y todo pueda fluir bien. Entonces, yo ya estaba básicamente un mes sin las tabletas anticonceptivas, ya me habían hecho los estudios y mi doctora tenía como una emergencia o algo así, no me pudo atender y se postergó la cita. Entonces yo no me enteré de los resultados, no supe nada, entramos en pandemia. Recuerdo que era un día del padre cuando pusieron el horario de restricción y esa primera semana de pandemia, cuando los casos empezaron, hubo un brote muy fuerte en mi país, en Bolivia. Tuvimos que parar todo por una semana aproximadamente, es decir, se cerró todo, nadie iba a trabajar, todo desde casa y yo no tenía cómo poder acceder porque aparte mi seguro y todos los hospitales estaban enfocados en los casos COVID, atendiendo algo que era más relevante en ese momento, ¿no? Y pues yo nunca, bueno, después de mucho tiempo no me enteré de esos resultados, en qué iban mis ovarios, ni el resultado del Papa Nicolau, ni nada, no tenía idea de nada. Y a la semana yo ya tenía que haber tenido la regla y resulta que no la tuve. Y dije, bueno, debe ser un tema de alteraciones por los cambios que ahora estoy teniendo debido a que yo no estoy tomando las tabletas y me estoy volviendo otra vez irregular, porque con las tabletas era súper regular. La cosa es que... y bueno, decidí tomármelo todo con calma y estar muy tranquila y esperar... ¿Qué pasan los días? Y pues los días pasaron y empecé a sentirme extraña. Era... Más allá de síntomas físicos, era algo que tenía acá, como un presentimiento extraño. Recuerdo que un mes antes sí tuve un retraso. Era como que mentalmente me estaba predisponiendo para dejar las tabletas y no sé si... Bueno, supongo que eso pudo haber afectado. Y dije, bueno, me está pasando lo mismo que el anterior mes. Y ahí sí era como... ¿Y si puede ser posible el embarazo? No, estoy tomando las tabletas, o sea, ya. Y al otro mes ya dejé de tomar las tabletas, pero era como, no sé, tal vez era un deseo ya muy subconsciente de querer ser mamá, tal vez, no lo sé. Pero era como que mentalmente había una preparación, predisposición a decir, ok, sí, puede ser posible. Pero bueno, ahorita no es el mejor momento para ser mamá, para tener un hijo, para ser padres, por las cosas que están empezando a suceder, no solo en mi ciudad, no solo en mi país, sino en el mundo. Y bueno, decidí comprarme la prueba, fuimos con mi esposo. En esto yo nunca he como querido, no sé, hacerlo sola. Siempre le cuento prácticamente todo. Y recuerdo que le dije que estaba un poco preocupada y con alguna duda acerca de que tal vez podría estar embarazada. Y recuerdo que él me acompañó, compramos la prueba. No, él fue a comprar la prueba solo en esta ocasión y en las siguientes, porque miren, cuando yo me hago la prueba, me la hice como en la noche. No es lo ideal es hacértela en la primera orina de la mañana y así es más efectivo. Entonces yo me la hice en la noche, esperamos el resultado, te dice que esperes 3 a 5 minutos, yo esperé creo que 5 minutos y cuando miro la prueba estaban marcadas 2 rayitas, pero una de las rayitas no estaba tan marcada, era como que una rayita bien marcada y la otra no tanto. Y yo dije... Oh, ¿qué es esto? Y cuando es tu primera vez con estas pruebas de embarazo, pues te da más duda, ¿no? Y según el instructivo dice que si se marca casi un poquito, sí, estás embarazada. Entonces era como que, o sea, ¿estoy embarazada o no tanto? ¿O no? Y bueno, decidí esperar otros
unos 3 días más para hacerme otra prueba y constatar, porque en ese momento recuerden que estamos encerrados, estamos en pandemia y hay un horario en la mañana como para salir y abastecerte de tu mercado y por alguna emergencia. Entonces él aprovechaba ese tiempo para poder comprar. Aprovechábamos ese tiempo para poder hacer nuestras compritas y compramos otra prueba. Me hago la segunda prueba 3 días después y esta vez salen las 2 líneas bien marcaditas. Y esta vez sí me la hago en la primera orina de la mañana. Entonces era como, o sea, sí estoy, pero no me lo podía creer. Era como que en el fondo yo sabía que algo estaba haciendo, que algo era diferente en mí, me sentía diferente, pero no me lo podía creer. Me recuerdo que hice en el edificio donde antes yo vivía, teníamos un laboratorio. Y como se estaban haciendo pruebas COVID y todo ahí, entonces me daba terror igual ir y entrar siquiera, poner el pie ahí. Pero recuerdo que al día siguiente, si no estoy equivocado, 2 días después, no había tanta afluencia de personas y decidí entrar y hacerme la prueba de sangre, ¿no? Y bueno, pues esperamos con mi esposo, ya nos entregan el sobre, lo abrimos, lo leemos y los dos quedamos así como, sí estamos embarazados. Era como, wow, o sea, sí felices, era como que, wow, ¿qué está pasando aquí? Porque había muchos cambios alrededor, todo estaba loco y estábamos embarazados. Y bueno, llegamos a casa y recuerdo que como ya estaba confirmada la cosa, pues sí, o sea, ya no había por qué dudar. Bueno, para mí sí todavía quedaban pendiente algún estudio, ¿no? Porque yo decía, a ver, no me quiero emocionar tanto porque si yo agarro y ahorita llamo a mis papás y a sus papás también, no sé, yo tenía mis dudas. A ver, les cuento una antesala. Yo cuando era más jovencita, cuando era adolescente, y tal vez desde niña, siempre escuchaba las historias en la Biblia donde muchas mujeres atravesaban por una prueba en la que les resultaba muy difícil embarazarse. Yo pensaba que tal vez podía ser como esas mujeres. Yo tenía algunos miedos y no sé por qué eran miedos inexplicados, o sea, miedos que a veces uno tiene miedos que nunca van a suceder y solo están en tu cabeza. Y yo recuerdo que tenía el miedo de que a mí me iba a costar embarazarme. O sea, yo siempre decía, tal vez yo voy a ser el tipo de mujer a la que le cueste tener un bebé. Entonces, en cierta forma yo restringía, tal vez también por ello, ese deseo de, uy, sí, algún día quiero ser mamá. Y era como que yo sentía, no, es que para mí va a ser difícil. Y ya cuando me diagnostican el tema de los ovarios poliquísticos, fue como, como una alerta, ¿no? Así de, hey, no te emociones tanto, mira, ya estás por este lado, va a ser más difícil para ti, pero tranqui. En el fondo yo tenía como, sé que todo va a estar bien. Y aún así me digan que en algún momento tal vez no pueda tener hijos, yo creo en un Dios que hace posibles los imposibles. Entonces estaba tranquila. Pero era como que sí, o sea, yo estaba tan segura de que iba a ser tan difícil para mí que cuando me estaba pasando me costó tanto creerlo y dije, wow, o sea, soy joven, tal vez no era tan probable por un diagnóstico previo que tuve, pero está pasando. Hay una mujer en la Biblia que se embaraza a los 90 y tantos años y ella sí tenía justificado el tal vez no creer y matarse de risa acerca de que se iba a embarazar y cuando le está pasando, pues, no sé, en cierta forma la puedo entender, pero nada que ver porque ella sí tenía razones para no creerlo. Bueno, en fin, me estoy alargando. El punto es que ya con mi esposo, entrando en cuenta, recuerdo que yo fui, me encerré al baño y dije, estoy embarazada. O sea, Dios mío, todo lo que yo siempre he tenido, me acabas de demostrar que era injustificado. Bueno, ahora es posible, ¿no? Ahora sí voy a ser mamá y
lo que me preocupaba y en cierta forma sí me dolía era lo que estaba pasando en el mundo. Yo me sentía como una persona irresponsable, como una persona que siempre había planeado muchas cosas de su vida y ahora esto se salía de control. Y es ahí cuando Dios empieza, y esto es como parte también de un testimonio, empieza a moldear muchas áreas, ¿no?, en mi vida. A veces tú crees que te puedes sentir lista o no sentirte lista para algo, pero es tan bonito como Dios te capacita y Dios prepara tu corazón, Dios prepara tu mente, tus intenciones, te prepara a ti, prepara tu carácter. Y eso es lo que empezó a hacer en ese momento. Que en mi zona de confort, de que todo está controlado, de que todo está bien, pues surge algo que se sale totalmente de mis manos y tengo que depender completamente de Él. Porque traer un niño en una situación donde todo está caótico preocupa mucho. Sé que hay muchas mujeres que no toman la decisión de no ser madres nunca. Y sé también que hay mujeres que desean con todo el corazón ser madres, pero aún así yo creo que en algún momento dudas, porque a veces el mundo es tan cruel y tan difícil, que dices, traer a un bebé a este mundo y puedes dudar, puedes tener dudas. Imagínense en un mundo donde está pasando todo eso, más que mucha gente está muriendo, mucha gente está enferma, donde parece que es un episodio apocalíptico y tú estás trayendo una vida a este mundo. Bueno, ya saben cómo estaba. Quería llorar, no entendía, estaba muy feliz, pero no sé, todo se movió en mi vida. Yo salí del baño, ya estaba más calmada, pero mi esposo sabe, ¿no? O sea, ellos nos conocen. Me vio, me abrazó, me dijo, tranquila, y voy a llorar. Y bueno, recuerdo que salí del baño, yo supuestamente ya estaba tranquila. Mi esposo me vio y me dijo, ay, ven, y me abrazó. Y fue muy bonito porque nos sentamos y me dijo, entiendo, es una situación un poco difícil, pero Dios está con nosotros y vamos a encomendarnos a Él. Y nos pusimos a orar. En ese momento, todo eso que sentí, todo ese peso de responsabilidad y que todo era nuestra responsabilidad, esa carga se la entregamos. Y recuerdo que sentí mucha paz y sentí una fortaleza única. Es tan bonito el poderles contar, porque en ese momento era como que, ok, ahora sí, han decidido bien, han decidido depender de mí. Y yo les voy a mostrar mi fidelidad. Y eso sentimos, todo lo que restó el embarazo, pese a que se venían cosas muy fuertes, muy fuertes. Cuando estaba finalizando mi primer trimestre, tuve un estudio. Para esto los horarios seguían restringidos y en mi trabajo era increíble porque, o sea, se cerró, no sé si un mes y medio, casi 2 meses, y tuvimos que volver, pero no ir todos los días, algunos días sí, otros días no, y solo la mitad del horario. Entonces, obviamente yo también estaba preocupada por eso. Pero me hicieron mi primer estudio, escuchamos por primera vez el corazoncito, esta vez pudimos ir juntos, ya que él igual tenía restricción en su horario, y fuimos a mi primer control, y ya cuando escuché su corazón, era como, no sé, fue descubrir algo más acerca de lo que Dios hace y enamorarme más de Él por las maravillas que hace, sin que tú intervengas en ello de una forma tan directa. Es decir, yo no me tenía que preocupar por nada de lo que está pasando aquí adentro, y Dios lo estaba haciendo todo. Y bueno, ya al haber visto que todo está bien, que todo estaba bien ubicado en el útero, que todo estaba marchando para bien, decidimos avisarles a nuestros papás y darles la noticia, ¿no? Ellos se pusieron muy felices, muy emotivos, y fue una gran noticia para toda mi familia y su familia, amigos y amigas con los que pude
conversar, nos sentimos muy amados, muy queridos y toda la gente que nos aprecia nos mostró, ¿no? esa felicidad que sientes cuando vas a tener a tu bebé. Y miren cómo es Dios. Yo tuve que notificar acerca del embarazo en el trabajo. Yo creo que si tal vez mi bebé, mi Gabo, hubiera llegado en otro tiempo, es que no pudo haber llegado en otro tiempo, porque estas cosas de verdad son bajo la soberanía de Dios. Yo estoy totalmente segura que él tenía que llegar en ese tiempo, por más difícil que haya sido, porque si tal vez no hubiera estado embarazada me hubieran hecho ir más días. Recuerdo que mi jefa, no sé cómo habló ni qué dijo, pero me dijo: Ale, tú ya no puedes venir, no es seguro por tu embarazo y ya te vamos a avisar después cómo nos vas a ayudar, pero vas a trabajar desde casa. De momento descansa y no vuelvas. Y miren, acá es donde empieza lo difícil, una de las cosas difíciles que les voy a contar de esta historia. Vivíamos como a unos 15 minutos de la casa de mis padres y a unos 20 minutos de la casa de los papás de mi esposo. Las cosas empezaron a empeorar, la pandemia se disparó fatal y era como que en cada familia por lo menos había un enfermo de COVID. Recuerdo que en mi casa mi mamá me llama un día y me dice: no quiero que te preocupes, pero estamos un poquito resfriados. Y yo le digo: ya debe ser una gripe, no se preocupen. Me acuerdo que teníamos, no sé si conocen el eucalipto, pero es una plantita que cuando la hierves emite un aroma en toda la casa que te despeja la respiración y todo. Teníamos manzanilla, teníamos todo. Tratamos de abastecernos de lo que se podía. Y les dije: háganse los bahumos de manzanilla con eucalipto, no salgan a ningún lado, tienen que evitar salir, ni a la tienda si es posible ustedes, con barbijo a todo lado, 0 visitas en la casa, o sea, ya. Y mi mami cuando me cuenta que está con gripe, ay, me da como que, es que ya que te dé gripe o tos, ya era como, uy, Dios, o sea, puede ser COVID. Le digo: tranquila, no pienses que estás mal, porque ustedes saben que la primera fase del COVID fue fatal. O sea, si te daba COVID era para irte al hospital, era para que busques oxígeno, era fatal. Entonces mi mamá me dice: no, tranquila, creo que me contagió alguien de casa, pero estamos controlándolo. Ok, después de 3 días empeora la cosa. Y yo, pues, pregunto en casa cómo están todos, ¿no? Porque no nos podíamos ver. Recuerdo que yo iba a pie hasta allá, a pie era como 45 minutos más o menos. Y esos días creo que empecé con los síntomas. Mis síntomas los 3 meses no fueron tan fuertes, solo por las noches más que todo. Tenía náuseas y vomitaba, pero no eran tan dramáticos. Entonces empecé con los síntomas y esos días estaba como que muy cansada y así no fui. Y después de esos días me entero que empeora la cosa, que mi mamá está con temperatura, mi papá también. Pregunto a mis hermanos, porque ellos viven con mis 2 hermanos, mis sobrinos, y todos estaban enfermos. Y digo: esto no está bien, y se están poniendo mal. Y le digo a mi esposo que teníamos que hacer algo, ¿no? Y bueno, resulta que todos en casa se enferman. Yo me preocupo mucho y él me dice: a ver, ahorita estás embarazada, no podemos salir, es muy peligroso, además no tenemos en qué ir. Y yo cometo mi primera imprudencia con el embarazo, y es decirle: pero amor, tenemos la moto. Y de alguna forma, cuando tenías algún caso de emergencia, podías justificar con ello y pasar, porque habían puntos de control donde militares controlaban puentes, porque en mi ciudad hay un río que atraviesa y hay puentes, entonces hay puntos donde si bloqueas, pues no puedes pasar. Y nosotros, ok, vamos a tener que ir a ver a tus papás porque se están poniendo peor. Fuimos a casa, me acuerdo que yo me compré, tenía si tengo las fotos se las voy a poner por ahí, un enterizo. Me puse una mascarilla, mi barbijo, me puse un gorro, me puse guantes, llevé alcohol.
Igual mis zapatos, o sea, estaba súper protegida, muy protegida. Entramos a casa y veo a mis papás que estaban en un estado lamentable, estaban en cama, fiebre, ardiendo. Recuerdo que en ese momento le mando a Ariel a comprar algunas cosas. Ya habíamos comprado, teníamos termómetro y algunas cosas para revisarlos, pero estaban mal. Tenía a mis hermanos también mal. No pude entrar y verlos, pero ellos de la ventana, no vengas, ¿por qué viniste? Y ellos prácticamente igual estaban encerrados, botados, todos mal. Y era evidente que era COVID. Yo lo sabía, no se habían hecho todavía la prueba. Y bueno, recuerdo que una de mis sobrinas estaba en casa en ese tiempo, viviendo una temporada allí. Si no hubiera sido por ella, pues hubiera sido mucho más difícil, ¿no? El poder tener que ir y prepararles todo, desayuno, almuerzo, cena. Ella me ayudaba con eso, mientras que yo me hacía cargo de llevarle las medicinas. En realidad las medicinas las compraba mi esposo, él hacía como de delivery. Recuerdo que los hombres la padecían peor en esas épocas. Yo no quería que se acerque a mis papás ni a nadie, además que él también tenía que ir a ver a sus papás. Y yo entraba toda protegida, él traía las medicinas, yo se las daba y todo bajo la guía, y siempre voy a estar agradecida. Primero contigo, Andy, si estás viendo este video, por haberles hecho el desayuno, el almuerzo, la cena. Ya cuando mis hermanos mejoraron, también ellos se involucraron en esto. También a mi amiga Nati, que fue la única doctora disponible en ese momento que pudo ir y atenderlos, ponerles las inyecciones y todo. Y también a mi prima Saya, que por teléfono ella me explicaba todo. Ay, Saya, te quiero tanto. Y tendría que nombrar a tantas personas porque se mostró mucho el amor de Dios a través de mucha gente. Miren, yo no hubiera recibido toda esa ayuda si no hubiera pedido ayuda. Yo estaba desesperada porque recuerdo que lo único que tenía era el oxímetro que mide la saturación de oxígeno, y la de mi mamá era muy crítica, estaba bajando mucho. Y recuerdo que mi prima me dijo, no, o consiguen oxígeno o linterna. Hospitales, todo saturado, todo lleno. Y mi primer herramienta de auxilio era conseguir el oxígeno. Además que mi mamá no hubiera querido ir, no quería que por nada del mundo la hospitalizáramos. Y yo menos, porque sabía que era por un tema psicológico y todo era un poquito peor. Y en algunos casos no había de otro, o sea, no tenías más remedio y tenías que hacerlo. Entonces lo que hicimos fue conseguirle oxígeno, nos pusimos en campaña por redes sociales, buscamos un montón, conseguí un galoncito de oxígeno gracias a mi tío Oscar y ya, lo hicimos cargar. Con esto pudimos controlarle su saturación de oxígeno. Cuando yo le mostré la saturación de oxígeno a mi prima, yo casi me muero, y ella porque sabía también que estaba embarazada, sabía la situación. O sea, no me dijo nada, pero vi su cara en la videollamada, así cuando le mostré la saturación que marcaba mi mamá y ella. O sea, yo vi su cara y dije, esto está mal. Y ya, le pusimos el oxígeno, empezó a estar estable, no podía mejorar rápido, obviamente. Y recuerdo que ese día el galón era de los más pequeños, entonces el oxígeno se estaba terminando. Empezamos a llamar a las empresas que dotan el oxígeno y todos decían a partir de las 8 de la mañana. Eran las 11 de la noche y a medida que se hacía más tarde, menos personas nos contestaban, y las pocas que contestaban nos decían que no nos podían atender en esa hora. Entonces yo recuerdo que el día más crítico, yo ya estaba de 5 meses para esto. El día más crítico fue, mi papá ya estaba mejor. A él solo le dio 2 veces una fiebre, que el día que yo prácticamente fui así en rescate, por así decir, de ellos, fue cuando mi papá me habló al teléfono y me dijo, hija, necesito verte, me estoy yendo. Yo de verdad pensé, mi papá, él nunca exageraba. Él siempre que ha estado mal ni se queja. O sea, él prefiere esconder su dolor a decirte estoy mal. Entonces cuando él me llamó y me dijo esto, no, o sea, se me destrozó el corazón. Recuerdo que volamos en moto. Yo sí, en parte fui irresponsable por ir en moto, pero no tenían que más ir. No iba a llegar. Si iba a pie, iba a ser tal vez demasiado tarde. Entonces, bueno, esa era mi mentalidad. Y en todo yo oraba y decía, Dios,
de verdad es hasta aquí es todo con mi papá, con mi mamá, ¿qué va a pasar con mi familia? Y ya, y en mi mente estaba esto, o sea, estoy a cargo de este bebé, lo tengo que cuidar, pero también tengo que cuidar a mis papás, no había quien los cuide. Entonces era un dilema y no saber qué hacer. Llegué a casa y mi papá estaba delirando, estaba con fiebre muy alta. Para esto mi hermana, que estaba mal todavía, subió así apenas, le controlaron un poquito la fiebre con unas tabletas y ya estaba empezando a bajar. Cuando yo le toqué la mano de mi papá, pese a la fiebre que tenía, estaba fría. Y le miré la mano y recuerdo que era tan pálida su mano. Le toqué la mano y me puse a orar. Y cuando dijimos amén, era como que él hizo esto. Le vi la mano otra vez y era increíble porque su mano volvía a tener circulación y se puso tibia. Y wow, desde ese momento mi papá empezó a mejorar. Dios lo ha hecho muy fuerte siempre a él. Y él en picada empezó a mejorar. O sea, él ni siquiera tosió mucho. Tosió un poquito, le dio esa fiebre que parecía que se lo iba a llevar y ya. Mi mamá empezó a empeorar. Mi mamá, tal vez al ver mal a mi papá, estaba más atenta, más mal, pero más atenta. Y eso la mantenía como que en guardia, con la mente más, no sé, más activa. Cuando mi papá empezó a mejorar, es como que ella se dejó ir un poco, empezó a empeorar, le trajimos el oxígeno, le controlamos un poco, pero esa noche que nos faltaba el oxígeno, y todo parecía que no iba a pasar de la noche mi mamá, porque recuerdo que tanto mi amiga como mi prima me dijeron que hay que buscarle hospital. Empezamos a la campaña a buscar hospital, no había, todo estaba ocupado, hasta que a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, me escribe mi prima Sayita y me dice que consiguieron hospital, que consiguieron un espacio en una clínica. Y yo le digo, mamá, no estás mejorando, yo tengo que ser sincera contigo, necesito que pongas de tu parte y no te opongas porque te vamos a llevar a una clínica. Mi mamá en ese momento, de lo mal que estaba, dijo, no, yo no voy a ir a una clínica porque estoy segura que si voy a entrar en una clínica no voy a salir. Y me dijo, haz todo lo que tengas que hacer aquí, pero no me lleves a una clínica. Y yo le dije, necesito que oremos y si no mejoras tengo que llevarte a una clínica. Porque hemos encontrado apenas este espacio y si no lo ocupamos, lo va a ocupar alguien más, pero es que si estamos haciendo todo lo que podemos y se está saliendo de nuestras manos y Dios ha provisto la clínica, hay que confiar, vas a salir.